Bueno, vamos a empezar este estudio, el cual tiene como título Yom Kippur o Yom HaKippurim. Esta es una versión más extendida que la he dividido en varias partes. Ya hemos dado explicación acerca de este tema, pero sería bueno de que volvamos a repasar y obviamente, ya que es una versión más extendida, pues dar más detalle para que nosotros sepamos diferenciar lo que realmente las escrituras dicen acerca de esta fecha especial. Ya nosotros hemos estudiado un poco lo que realmente este día es. Es una moed, obviamente, en hebreo. En español vendría a ser, más exacto, fecha especial. No es una fiesta como nosotros la entendemos o como el mundo la ha entendido. Es solamente una fecha especial, la cual tiene una mikra, o sea, una convocación, una reunión. No es una fiesta, ¿por qué lo digo? Porque la idea de fiesta como tal, o sea, que debe ser entendida por medio de la palabra hebrea hag, es con salterios, con danzas, con cánticos, pero esta no. Esta fecha está dedicada a ser más seria en el calendario del Eterno. Vamos a explicar un poquito más de ello más adelante. Ahora, vale la pena también recordar que los días de transcurso entre el primer día del séptimo mes, o sea, que es Yom Teruah, el día de la exclamación o de aclamar, y el día 10 del mes séptimo, que es Yom Kippur, en el judaísmo se le conoce como Yamim Noraim. En español se puede traducir como días terribles o días temibles. Supuestamente, entre esa fecha, entre el primer día del mes séptimo hasta el día 10 del mes séptimo, cuando llega Yom Kippur, en ese espacio hay un tiempo en el cual ellos consideran que son días terribles hasta llegar a Yom Kippur. Eso es en el pensamiento judaico, en el judaísmo, que también se ha transmitido y se ha llevado hasta el mesianismo, incluso hasta muchos de los que practican las raíces hebreas. También ellos dicen que se le llama Yom Hadim, o sea, el día de los juicios, por ello mismo, porque supuestamente desde el día de aclamación, o sea, el día de Yom Teruah, hasta Yom Kippur, el día de la expiación, hay eso, una transición en el cual va a haber va a haber días terribles, días de juicios, hasta llegar a Yom Kippur. También hay que aclarar que, tristemente, el judaísmo, como muchos mesiánicos, no siguen el calendario que el Eterno dejó en su palabra. Al contrario, ellos siguen el calendario que el judaísmo adoptó cuando ellos salieron de Babilonia, creyendo que ese calendario es el correcto. Mas no se deja llevar con las directrices que el Eterno le dejó al pueblo cuando lo sacó de Misraim o Egipto. Eso ya lo hemos estudiado, que tiene que ver con el calendario lunar. Eso lo vamos a estudiar mucho después en otra ocasión. Aún así, vamos a ir al pasaje de las Escrituras en el libro de Vayikra o Levíticos, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 26. En adelante. Dice de esta forma. Yahweh le habló a Moisés diciendo, mira,
El día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur, que se ha traducido obviamente al castellano como Día de la Expiación. Dice, será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. No harán ningún trabajo durante este día, porque es un día de expiación, el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ningún clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia en el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. Pues vamos a detallar parte por parte este pasaje, que de hecho lo tomé como base para que entendieran de dónde sale lo que es el Yom Kippur o el día de la expiación. Mas aún así, también vale la pena decirles para que ustedes tengan pendiente, porque se van a encontrar con esto, que el judaísmo y muchos mesiánicos, obviamente, que le siguen, llaman a este día el día del perdón, también el día del arrepentimiento. De hecho, en Shabbat, ellos dicen que es el Shabbat Shubat, o sea, el Shabbat del retorno. Ahora, tanto que en ese día, según el judaísmo y obviamente el mesianismo que lo sigue, muchos se empiezan a mandar mensajes entre sí pidiéndose perdón por algún mal que pudieron haber hecho entre ellos. Por ende, si es que eso es así, debemos preguntarnos, ¿es acaso Yom Kippur o el día de la expiación el día para pedirse perdón los unos con los otros? Y si se pide perdón y si se repara lo que se ha hecho o lo que uno ha dañado, ¿realmente es el sentido? ¿Es acaso Yom Kippur el día en que los que hacen parte de la familia del Eterno individualmente piden perdón al Eterno por todos los males y pecados que se han cometido durante el año? ¿Acaso hay que esperar hasta esa fecha del año para pedir perdón? ¿Acaso también es el día en que el Eterno realmente nos perdona? ¿Acaso el Eterno no nos puede perdonar en cualquier tiempo del año si desobedecemos en algún momento? Y para terminar, también vale la pena preguntarse, ¿acaso es el día de el arrepentimiento como se ha enseñado entre el judaísmo? Además de eso, en el judaísmo tradicional también se le llama a este día el día del cara a cara. Eso lo vamos también a hablar un poco, ya de que toman como base el libro de Shemot o Éxodo capítulo 34 para supuestamente apoyar esta idea. Pero la verdad, las escrituras no enseñan tal cosa. También le dicen el día del negarse a sí mismo, aunque obviamente sí está relacionado. También le llaman el día del gran ayuno. Por ende, para ellos es crucial de que se haga el ayuno obligatoriamente, sí que sí. O sea, que si las personas no hacen ayuno en ese día, entonces el Eterno los va a cortar. También le llaman el día del gran shofar. En hebreo le dicen shofar hagadol. Y obvio, porque el toque del shofar está incluido.
no solamente en esa fecha especial, sino en todas las fechas especiales que el Eterno dejó a su pueblo. Pero aún así, como que tratan de insinuar que ese es el shofar hagadol. Pero para que nosotros entendamos todo esto, para que entendamos realmente el sentido verdadero y profético de lo que es el Yom Kippur, o hasta donde se ha podido entender en español o traducir al español como el día de la expiación, vamos a hacer la pregunta, ¿qué quiere decir realmente Yom Kippur? Vamos a partir de esa expresión hebrea, Yom Kippur. Como ya hemos sabido, se ha traducido al español o al castellano como el día de la expiación. Pero para entender esto, vuelvo y repito, hay que tener en cuenta el concepto correcto para poder interpretar bien esta fecha especial. Entonces tenemos que indagar no solamente en el contexto cultural antiguo, no en el moderno, sino en el contexto cultural antiguo, teniendo en cuenta, obviamente, los escritos antiguos hebreos, en este caso, el Tanaj, sobre todo el Tanaj, para estar seguro a qué se refiere y qué significa en su idioma original. La palabra esta o la expresión Yom Kippur se divide obviamente en dos palabras. La palabra Yom, que ya la hemos estudiado, que se traduce al castellano o al español como día. Y Kippur, que se traduce como expiación. Su sentido realmente es, o sea, de la palabra Kippur, es de cubrir. De hecho, la palabra Kippur tiene una palabra raíz hebrea que es kafar. Y ahorita lo vamos a ver un poco en este estudio. Pero Kippur viene de la raíz kafar, que en cualquier léxico, diccionario hebreo, tanto moderno y sobre todo antiguo, se puede traducir como cubrir, o sea, tapar. Esto con el sentido cuando obreros no quieren dejar que nada penetre en su casa. O sea, en un sentido general, se puede traducir como proteger o protección. Entonces vayan entendiendo el sentido verdadero original de la palabra Kippur. De hecho, la primera vez que aparece la palabra o la raíz hebrea kafar es en el libro de Bereshit o Génesis. Vamos para allá, vayan preparando. En el capítulo 6. Y vamos a ir al verso 14. Y esto es cuando el Eterno le dice a Noé, que haga un barco o un arca para la salvación de él y su familia y de los animales. ¿Y qué dice en el verso 14? Miren lo que dice. Construye un arca de madera resinosa. Hazla como un arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Para saber dónde aparece la palabra hebrea kafar, cuya raíz es la que utiliza la palabra kippur, vamos a ir al interlineal hebreo de ese pasaje. Bereshit, Génesis, capítulo 6. Vamos a ir al verso 14. Entonces, aquí obviamente dice, haz tú mismo arca, madera de gofer. Con compartimiento la harás a esa arca. Ahora mire esto. La palabra cubrir, ¿cuál es?
Míralo aquí en hebreo. Huecapartá. Y esta palabra huecapartá es la raíz kafar, con el número Strong 3722. Kafar, que aquí usted puede ver varias aplicaciones. Pero como ya estamos nosotros observando, la palabra kafar, sobre todo en este pasaje, tiene que ver con cubrir, pero con la idea de ¿qué? De proteger. ¿Por qué es que el Eterno le ordenó a Noah que cubriera bien el arca? Obviamente por protección, porque si no la cubría bien, ¿qué era lo que iba a pasar? Que cuando el agua empezara a subir y el arca o el barco flotar, iba a haber filtración del agua y obviamente el arca o la barca se iba a hundir, sobre todo el peso que tenía, porque no eran solamente Noah y su familia, sino eran los animales que ellos habían introducido, más otras cosas que ellos también dejarían adentro. Entonces, obviamente, la idea de Kippur, o en este caso la idea primeramente de Kafar, es la de proteger. Igual forma la palabra Kippur. La idea es la de proteger. Y vamos a ver más pasajes de las escrituras hebreas que nos ayudan a dar más claridad a este concepto. No solamente aparece aquí en Bereshit o Génesis capítulo 6, 14, en esta palabra proteger o cubrir, pero también esta es base para la palabra hebrea. Míralo aquí. Kofer, cuya raíz es kafar. Entonces, volvemos de nuevo a insinuar hasta ahora de que Kippur, cuya raíz es kafar, la idea principal es la de cubrir, la de proteger. Cubrir, obviamente, por proteger. Otra cita donde podemos ver también esta idea principal de Kippur, la podemos encontrar en el pasaje de Bereshit o Génesis, en el capítulo 32. Y vamos a leer desde el verso 20. En esta ocasión, Jacob se encuentra yendo de vuelta a lo que es Canaán, a lo que es la tierra prometida. Y resulta de que saliendo de donde él vivía con su suegro, yendo con su familia entera, se da cuenta de que su hermano Esaf o Esaú sale a su encuentro. Y obviamente, como todos saben ya la historia, Jacob se siente miedo. ¿Por qué? Porque había una promesa de matar a Jacob cuando su padre se fuera o su padre muriera. ¿Por qué? Por la situación que se presentó donde Isaac le da la bendición a su hijo Jacob en vez del primogénito Esaf o Esaú. Obviamente, Jacob tiene eso en la mente y mire lo que pasa desde el verso 20. Y añadirán, y su servidor Jacob mismo viene detrás de nosotros, porque razonaba él, o sea, Jacob, si lo agrado con regalos por adelantado. ¿Por qué? Porque Jacob obviamente estaba pensando en mandarle regalos por alguna razón a su hermano Esaf o Esaú. Y usted se va a dar cuenta por qué fue esta razón. Y dice, cuando me encuentre con él, quizás me muestre favorable. En otra versión dice, también le dirán, he aquí, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues pensó, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, para que después pueda yo verlo. Quizás él me
acepte. Entonces, vamos a ver cuál es la palabra detrás de esta versión que dice apaciguaré. Porque es ahí donde está la palabra escondida kafar. Y vamos a ver la intención. Vamos a ir entonces al interlineal griego para que usted se dé cuenta del libro de Bereshit, el interlineal hebreo, el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 32. Verso 20. Mira lo que dice, y lo apaciguaré. ¿Cuál es la palabra? Mire, la palabra hebrea kafar. Entonces, si tenemos en cuenta lo que explicamos acerca de kafar y volvemos a leer este pasaje 20, podemos decir que la razón por la cual Jacob le mandó estos regalos a Esaf o Esaú no fue para hacer expiación como se ha entendido, sino que fue para proteger a su familia. Kafar, proteger. Podemos ver y podemos decir una vez más que la intención primaria de la palabra kafar, la cual es raíz de la palabra kippur, es proteger. ¿Proteger de qué? En este caso o en este pasaje que estamos leyendo. De la ira de su hermano. O sea, Jacob le mandaba regalos a su hermano Esaf para proteger a su familia de la ira de él. O sea, con esto Jacob pensaba que su familia iba a estar seguro o protegida. Es más, vamos a compartir otro pasaje más que vale la pena hacerle una introducción explicatoria. Por ejemplo, cuando el Eterno mandó a construir a los hebreos en el desierto la carpa de reunión, también mandó a hacer el arca del pacto, como sabían, muy bien lo sabemos. En hebreo, arca del pacto es el Aarón HaKodesh, que de hecho era una caja hecha de madera cubierta de oro. Arriba de esta caja o del arca del pacto tenía una tapa. Esta tapa en las escrituras, como la mayoría de ustedes deben saber, le llaman en hebreo caporé, que de hecho viene de la raíz capar, y ahorita lo vamos a ver qué es caporé. ¿Por qué caporé? Porque obviamente su función o la función de esta tapa era la de cubrir lo que estaba dentro del arca del pacto para su protección. Recuerde eso. Para que nos quede a nosotros seguridad de que es así, vamos entonces a el libro de Shemot o Éxodo. Shemot o Éxodo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el verso 15. Y dice de esta forma: las varas permanecerán en las argollas del arca, o sea, del arca del pacto, del Aarón Kodesh. No se la quitarán, y deposita en el arca las tablas de la alianza que te daré, o sea, las dos tablas de piedra. Harás una cubierta de oro puro de 1,10 m de largo y 65 centímetros de ancho. Haz 2 querubines de oro, hazlos labrados a martillo, a los 2 extremos de la cubierta. Haz un querubín de un extremo y otro querubín al otro extremo. En una sola pieza con la cubierta harás los querubines en sus extremos. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba.
escudando la cubierta con sus alas. Estarán uno frente al otro, con las caras de los querubines mirando hacia la cubierta. Coloca la cubierta sobre el arca después de depositar dentro del arca de la alianza que te daré. Allí me encontraré contigo y te impartiré. Desde encima de la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca de la alianza, todo lo que te ordenare tocante al pueblo israelita. En esta versión dice de esta forma: las varas permanecerán en los aros del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio, o sea, en este caso como aparece en la versión israelita nazarena, cubierta. Aquí en esta versión es propiciatorio. Así que ya usted sabe que es propiciatorio. Es la cubierta o la tapa del arca. De oro puro. Será de 1,10 metros de largo y de 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, de la cubierta. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo, de una sola pieza con el propiciatorio, o sea, cubierta o tapa. Hará los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, o sea, la cubierta o la tapa. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio, o sea, la cubierta o la tapa. Pondrás el propiciatorio o la cubierta o la tapa sobre el arca. Por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Entonces, para que ustedes tengan un poco de conocimiento y puedan observar a qué nos estamos refiriendo, entonces miren, esto era lo que realmente representaba. Este es el gráfico que representaba, o el croquis que representaba lo que era la carpa de reunión. La carpa de reunión era todo esto. En hebreo es Ohel Moed. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa expresión Ohel Moed. Pero en español o en castellano, carpa de reunión. En la carpa de reunión, dentro de esta carpa de reunión, se encontraba lo que se conoce en hebreo como Mishkan. O en español se puede decir santuario o carpa solamente. Y en esta carpa se encontraba dividido en 2 secciones. Lo que es el lugar santo, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde se ubicaba lo que es el Arón Kodesh, o sea, lo que es el arca del pacto. Y esto representa el arca del pacto, y esto es el propiciatorio, o sea, la cubierta. Aquí era donde descendía la presencia del Eterno y donde hablaba con el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol. Aquí era. Solamente podían entrar aquí el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote y obviamente Moisés. Moisés podía entrar en cualquier momento. Para que tengan una idea. Ahorita vamos a ver de nuevo este gráfico y voy a explicar un poquito más de eso, pero para que ustedes vayan viendo. Entonces, esto es representación de lo que es el Arón Kodesh, el arca del pacto, y esto es el propiciatorio, o sea, la cubierta. Aquí descendía lo que es la presencia del Eterno.
Y aquí, en esta presencia, era que el Eterno entonces se comunicaba con el Cohen Hagadol. Como lo pueden ver aquí, así descendía, aquí. Y este lugar se encontraba dividido con esta cubierta también. Aquí adentro, como pueden observar, estaba el arca del pacto, donde descendía la presencia del Eterno y hablaba entonces al Cohen Hagadol, como lo vamos a leer ahorita y estudiar una vez al año. Más específico, como pueden ver aquí. Ahora, para que entendamos bien de que esta palabra propiciatorio está ligada con la palabra koper, yo quiero que vayamos a interlineal hebreo de ese pasaje. El pasaje de Shemot o Éxodo capítulo 25. Vamos a ir entonces a Shemot, Éxodo capítulo 25. Y vamos a ir al verso 17, donde aparece la expresión harás un propiciatorio. Y vamos a ver cuál es esa palabra para propiciatorio. ¿Cuál es la palabra hebrea? Caporet. ¿Lo ven? Caporet. Cuya raíz es igual caporet, pero la raíz de caporet es cafar. Usted lo puede encontrar la palabra caporet en el diccionario Strong con el número 3727. La raíz de esta es cafar, que es cubierta o tapa, cuya obviamente principal idea es de cubrir, como lo leímos en este pasaje, que era para cubrir lo que iba dentro del Aarón Kodesh, o sea, de lo que es el arca de testimonio. Vamos a leer otro pasaje de las Escrituras donde nos muestran esto, que el Eterno mandó esto. Vamos a ir al libro de Shemot, pero ahora vamos al capítulo 26. Shemot o Éxodo capítulo 26. Y usted se va a dar cuenta que el arca del testimonio, como lo estaban viendo en esos gráficos, se encontraba en el lugar santísimo. Y vamos a leer en el verso 34. Que dice, coloca la cubierta, o sea, el propiciatorio del arca de la alianza, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Coloca la cubierta del arca de la alianza en el lugar santísimo. Como lo podemos ver aquí, en el lugar santísimo. Miren, aquí, en el lugar santísimo. Ahí era donde se colocaba lo que era el arca del pacto, obviamente, y encima del arca del pacto, para proteger lo que estaba dentro, lo que es la cubierta o el propiciatorio, lo que es el caporet. Entonces, podemos reafirmar que la idea principal de esta palabra, o sea, Kippur, es protección. Obviamente es cubrir, pero ¿cubrir por qué? Para proteger. Entonces, Yom Kippur se puede traducir al castellano claro y pleno como el día de la cobertura o el día de la protección. Ahora, yo quiero también aclarar y decirles esto, porque usted se va a encontrar
con muchos en el judaísmo y también en el mesianismo que lo sigue, que utiliza una palabra hebrea que de hecho es un injerto moderno en la jerga israelí. Y esta palabra es una palabra hebrea híbrida y es la palabra capará. Esta palabra capará no aparece por ningún lado en el texto del Tanaj. En el texto bíblico no aparece esta palabra. Esta palabra es relativamente nueva. No existe en los textos de las escrituras hebreas antiguas. Y obviamente tampoco aparece en los escritos nazarenos. Las palabras que aparecen, cuya raíz es kafar, ya la hemos leído, o lo hemos visto por lo menos un poco, que son kiper, kipur, kaporet y kapar, que es la raíz de todas estas palabras. Aún así, ellos dicen no, que capará es una palabra que se aplica para el cubrir, para restituir, más aún así, a pesar de que usted la puede utilizar, uno no puede decir que es una palabra realmente que viene de las escrituras hebreas. Es una jerga moderna israelí. Aún así, recuerden, Yom Kippur no es el día del perdón o del arrepentimiento individual, donde cada individuo, como se ha enseñado en el judaísmo, obviamente también como entre muchos mesiánicos, que dicen que es el día en el cual yo me aparto en un lugar bastante lejano donde haya un río, donde haya un lago, una laguna, un mar, etcétera, para supuestamente escribir el pecado personal de cada persona y luego arrugarlo, amarrarlo con una piedrita para que pese más y arrojarlo de espalda en ese río, en ese lago, en esa laguna, en ese mar, etc. No es eso. No es el día en el cual yo voy a pedir perdón en ese momento o que yo voy a recordar pedir perdón en ese momento. También hay que tener en cuenta que no es individual el perdón, el tratar de pedir ese día para mí mismo no va de acuerdo a ese día. De hecho, eso muestra el orgullo de cada una de las personas que hacen esto. Más bien, ese día es para recordar que se debe pedir por todos, no por mí. El pueblo, como lo estamos leyendo hasta ahora, más bien buscaba era el perdón comunal por parte del Eterno. O sea, el perdón, no tanto el perdón como que, es que ese es el día del perdón, pero esperaba el perdón del Eterno como pueblo, pues era la nación completa que hacía que la presencia del Eterno se fuera. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su orgullo. Y si la presencia del Eterno se iba, la protección del Eterno no iba a estar, obviamente. Y esto era lo que más temían los hebreos en ese entonces. ¿Por qué? Solamente imagínense eso. Un grupo de personas que apenas habían salido de la esclavitud sin nunca conocer nada que ver con el arte de las guerras, de cómo poder subsistir en un desierto tan grande. En comparación, obviamente, con las naciones de alrededor que eran expertas en la guerra y en el sobrevivir en el desierto. Mire, si fuera por perdón, el Eterno no estaría mandando al pueblo hebreo a hacer estas prácticas cada año. Si la palabra, o más bien la expresión hebrea, Yom Kippur, realmente estuviera relacionado a como se enseña en el judaísmo o en el mesianismo, a el día del perdón, entonces, ¿por qué no se llama Yom Sirha? Porque la palabra hebrea para perdón es Sirha, no Kippur. Póngase a pensar.
Mire, hay un pasaje de las Escrituras que puede mostrar un poquito esto, que de hecho en muchas versiones está mal traducido. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Jeremías o Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Vamos a ir al verso 23, que dice: Oh Yahweh, tú conoces sus tramas para matarme. No perdones su maldad, ni borres su culpa de tu presencia. Que tropiecen delante de ti. Actúa contra ellos en tu momento de furor. Esto lo ha traducido así: no perdones. En la mayoría de las versiones también lo dice así, lo ha traducido así. Pero en hebreo, vamos a ir al interlineal hebreo de Jeremías, capítulo 18, verso 23. Que dice: y tú, Yahweh, conoces todo. Vamos a ver. Dice, palabra hebrea dice no, perdones. Aquí que la ha traducido a perdones, ¿cuál es la palabra? Mire, ¿cuál es la palabra? La palabra kafar. Básicamente, se puede traducir no protejas o no cubras. Sería la palabra correcta. No cubras. Que obviamente sí se puede decir que no lo perdone, porque al no cubrir lo dejaría realmente a expensa a una desgracia. No cubra su maldad. Aunque le digo también, para que estemos seguros, lo que Yom Kippur cubría o protegía era de lo que el mundo a veces hasta hace caso omiso a esto. En el mundo religioso o de la religión cristiana tradicional, se cree que la palabra pecado solamente envuelve una clase de pecado, cuando no es así. Esto lo vamos a aclarar un poco más, pero realmente lo que es para nosotros el entendimiento de pecado, en el pensamiento hebreo es diferente. En el pensamiento hebreo, teniendo en cuenta obviamente el contexto no solamente cultural, pero de las escrituras hebreas, no es solamente un tipo de pecado. Hay varios tipos de formas de desobedecer. Recuerda que pecado es desobediencia a las instrucciones del Eterno. Entonces, habían muchos tipos de desobediencia o grados de desobediencia. Y Kippur, para que me vayan entendiendo un poquito, no cubría o no protegía todos los pecados de desobediencia. De hecho, eran ciertos pecados o ciertas desobediencias o grado de desobediencia que Kippur no cubría. Que lo único que se podía hacer era la muerte de la persona que hacía parte del pueblo. Y eso lo vamos a extender un poco. Ahora, volviendo de nuevo al pensamiento de que si es o no es el día del perdón, ya lo hemos visto, realmente no es que sea el día del perdón, aunque es obvio que el arrepentimiento y el perdón estaban incluidos en esta fecha especial para los hebreos. Pero su sentido pleno, vuelvo a repetir, es el día de la protección. ¿Para qué? Para que el Eterno pudiera morar entre ellos como pueblo o familia. Ahora podemos preguntarnos, por ende, ahora que acabé de decir eso, de por qué cubrir o proteger. O más bien, también podemos preguntar, ¿protección de qué o de quién? Más,
Cuando el Eterno sacó al pueblo hebreo de Misraim, o sea, de Egipto, Él les prometió morar o habitar entre ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 25, en el verso 8, mire lo que dice. Dice, y que me hagan un santuario para que, ¿qué? Yo habite entre ellos. ¿Sí se dan cuenta? El Eterno les había prometido al pueblo que habitaran entre ellos. Que Él iba a habitar entre ellos. Para probar esto un poco más, vamos a leer ahí mismo en el libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 29. Y vamos a leer en el verso 45, que dice, yo moraré o habitaré entre los israelitas y seré su Elohim, o sea, su Dios. La pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿cómo iba a morar el Eterno entre ellos? Pues para responder esto rápidamente, hay que aclarar que no era que él iba a morar o habitar entre los israelitas, entre los hebreos, corporal o físicamente. Pues obvio, las escrituras claramente enseñan que no hay hombre que lo vea y viva, ya que el Eterno es tan puro que su poder o su pureza destruiría la carne humana. Entonces, ¿qué tienes que hacer el Eterno para poder morar o poder habitar entre su pueblo? Bueno, el Eterno moraba o habitaba entre su pueblo a través de su presencia, a lo que se le llama comúnmente como la Shekinah o la Shekinah del Eterno, o la Kabot, o sea, la gloria del Eterno. Eso vendría a ser como una especie de, de holograma que representa el Eterno. La Shekinah o la Kabot del Eterno viene a ser ese holograma que representa al Eterno. Y como se dijo antes, o se leyó antes, el Eterno mandó a construir a los hebreos lo que se conoce en hebreo como el Oed Moed, o la carpa de reunión, como lo estábamos viendo aquí. Esta es la carpa de reunión. La carpa de reunión se encontraba primeramente abierta, como lo vemos aquí. Esto es el Oel Moed, todo esto. Todo este espacio es el Ohel Moed, todo este espacio. O sea, la carpa de reunión era todo esto. Él mandó a los hebreos que hicieran eso. Algo bien interesante que en hebreo esta expresión Ohel Moed obviamente se divide en dos palabras hebreas, Ohel y Moed. De hecho, Moed es la palabra que se utiliza para los o las fechas especiales. Recuerden que habíamos estudiado de que la palabra Moed mayormente se utiliza para lugar. Y esto es lo que se refiere a este tipo de lugar. Un lugar especial que el Eterno mandó. Y segundamente se utiliza para las fechas especiales. Entonces, una vez más, a veces uno interpreta sin conocer todo esto. Entonces, el Eterno, para habitar con ellos, mandó a hacer el Ohel Moed o carpa de reunión. Y para que nosotros entendamos un poco más de esto, vuelvo a repetir, todo esto es el Ohel Moed con todo lo que tiene adentro. Ahora, en el Ohel Moed se encontraba este espacio en el cual estaba lo que era
el atrio de la ofrenda, donde aquí se sacrificaba, o más bien se quemaba el animal sacrificado, el altar de bronce, como usted lo puede ver aquí. Y luego se encontraba lo que es la fuente, la mikveh en hebreo. Aunque aquí lo pintan pequeño, realmente esto era algo bastante grande, era una especie de piscina. Y esto es el Mishkan, lo que es la carpa cubierta. Esto sí se encontraba cubierto. Y en el Mishkan, o en el santuario, si usted lo quiere llamar así, se encontraba dividido en dos lugares. El lugar santo, Kodesh, y el lugar santísimo, lo que es el Kodesh HaKadoshim. Y ahorita vamos a leer un poco más de eso. Aquí se encontraba lo que era la menorá, la mesa de los panes de la preposición y lo que era el incensario. Y dentro del lugar santísimo, del Kodesh HaKadoshim, se encontraba lo que es el arca del pacto, el arca del testimonio, lo que es el Aarón. Y encima del Aarón, la cubierta, o sea, la tapa, lo que es el propiciatorio, donde descendía la Shejina del Eterno, como lo podemos ver aquí. Aquí se puede ver más claro, la Shejina del Eterno, descendiendo en el arca del testimonio, en lo que es el Caporé. Para saber que el Eterno dijo esto, vamos a leer este pasaje de las Escrituras en el libro de Shemot, o Éxodo, capítulo 27. Vamos a ir al verso 21. Que dice, a Aarón y sus hijos las pondrán en la carpa de reunión. Ya usted sabe cuál es la carpa de reunión. ¿Qué es esto? Carpa de reunión. ¿Qué más dice? Fuera de la cortina que está sobre el arca de la alianza, para que ardan de la tarde a la mañana delante de Yahweh, será un deber de los israelitas para todos los tiempos. Entonces, una vez más, el Eterno fue el que mandó a hacer eso. Y que dice que dentro de el Ohel Moed, como ya lo estamos viendo aquí en esta gráfica, el Eterno mandó a construir lo que es el Mishkan, o sea, el santuario, lo que se conoce también como casa de reunión. Y vamos a leer para ello, seguir leyendo en el libro de Shemot o Éxodo, pero ahora vamos a el capítulo 25. Y vamos a ir al verso 9. Dice, exactamente como te muestro el modelo de la morada, o sea, de lo que es el Mishkan y el modelo de todos los muebles, así lo harás. Esto es el Mishkan, la morada. Ahí era donde el Eterno le mandaba al pueblo poner el arca del pacto en el lugar santísimo, obviamente, del Mishkan, para que su presencia descendiera ahí. Como ya habíamos dicho, y volvemos de nuevo a lo que es este gráfico, esto es el Ohel Moed, este es el Mishkan, y se debía en el lugar santo, en el Kodesh, se debía en dos, en el Kodesh y en el lugar santísimo, lo que es el Kodesh HaKadoshim.
Entonces ya pueden ver, este es el lugar santo. En hebreo es Kodesh, y el lugar santísimo, que es el Kodesh HaKadoshim. Aquí era donde la presencia del Eterno descendía. Y hablaba con el Cohen Hagadol. O con Moisés, como ya nosotros también lo hemos leído o lo hemos estudiado. Como le digo, es ahí que la presencia del Eterno descendía en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, específicamente sobre el caporet, o sea, la tapa o la cubierta o el propiciatorio. Y esto ya daba a entender, obviamente, a los hebreos que el Eterno moraba o habitaba con ellos. Ahora, la única forma de que el Eterno se apartara o saliera del pueblo era que el pueblo obviamente no andaran o andaban puros o estaban en desobediencia a los mandamientos de él. Y por ende, la ira del Eterno se manifestaba o se podía manifestar también. Y esa ira, y tengan eso pendiente, era para destrucción. Si el pueblo estaba en desobediencia, la carpa de reunión se impurificaba. Tenga esto pendiente. Si el pueblo estaba en desobediencia, la carpa de reunión se impurificaba. Y por eso, una vez al año, se hacía esta actividad del Kippur. Entonces ya usted está teniendo un poco más de conocimiento del por qué es que se hacía el Kippur. O por qué es que se hacía esta cobertura o por qué es que se hacía esta actividad de protección. Pero para que vayamos entendiendo más claramente, esto, lo del Kippur, se hacía primeramente para que la gloria, la presencia, o sea, la Shekinah, la Kabod del Eterno, no se apartara. Porque como ya se había dicho anteriormente, si se apartaba, el cuidado, la protección del Eterno ya no iba a estar entre los hebreos. Y ellos obviamente corrían bajo la merced de la suerte. Segundo, para que la gloria del Eterno no destruyera al pueblo por su pecado. Tenía que haber, por ende, esta protección para que el pueblo no muriera cada vez que la gloria del Eterno descendía. Tercero, para que los pecados de ellos mismos no los destruyeras. ¿Por qué? Porque obvio, el pecado o la desobediencia de cada persona va a llevar al individuo, a las personas, a su propia destrucción. Pero esta actividad no quitaba el pecado, o sea, no quitaba la desobediencia. Lo único que hacía era cubrirla, o sea, proteger. Por ende, el cobro poco a poco se tenía que efectuar. Un ejemplo de kafar fue lo que el Eterno hizo con Adán y Java cuando ellos desobedecieron. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 3, donde se muestra lo que es la desobediencia ya. En el verso 21 dice, y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Ahora, aunque aquí no aparece la palabra kafar o kippur o caporet o algo parecido, mas aún así, si usted lo nota, el énfasis es igual. Yahweh tuvo que hacer ropa de pieles, obviamente de pieles de qué? De animal. Mató un animal, hubo un sacrificio. ¿Y la ropa fue para qué? Para cubrir a Adán y a su esposa. O sea, básicamente podemos interpretar que eso es un tipo de caporet, o sea, de cobertura, de kippur, de kafar, para que me entiendan mejor, de protección. Y mire que algo importante, y ustedes lo deben de notar. ¿Acaso el Eterno
¿Perdonó completamente el pecado de Adán y Java o de Eva? No. Si usted leyó bien ese pasaje de la Escritura, se dará cuenta que no los perdonó del todo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera perdonado completamente del todo, ellos estuvieran hoy en día en el jardín. Pero ¿qué hizo el Eterno? Como ya había dicho, Él hizo un Kippur para que ellos pudieran seguir viviendo y pudieran seguir teniendo alguna relación con el Eterno sin que Él los destruyera, porque se merecían era eso, el que los destruyera enseguida. Y esto es un símbolo de ese Kippur. Vuelvo a repetir, si los hubiera perdonado del todo, ellos estuvieran de vuelta en el jardín. Hasta el día de hoy estuvieran ahí, pero no lo están. Ya estamos dándonos cuenta que eso no es así. Lo mismo ocurriría con los hebreos cuando ellos salieron de Egipto y en el desierto, como ya muchos saben la historia, se hicieron un becerro de oro al que llamarían, inclusivemente lo llamarían Yahweh. Por eso es que se ha quedado la historia de que en el desierto, en ese lugar, se encuentra o se ha encontrado vestigios de que a el dios toro se le llamaba también Yahweh. ¿Por qué? Porque eso es una costumbre que se inició con los hebreos cuando hicieron el becerro de oro y los llamó Yahweh. Y eso lo podemos encontrar, no la historia del becerro de oro, te lo podrá leer antes de este pasaje que vamos a leer, pero aquí vamos a ver cómo el Eterno hace también una especie de capar, cobertura, pero no los perdona el todo. No los perdona del todo. Vamos a ir al libro de Shemot, de nuevo. O Éxodo. Capítulo 32. Y usted podrá leer todo este pasaje, pero yo quiero que vayamos al verso 30 en adelante. Dice, al día siguiente Moshe le dijo al pueblo, recuerde que esto es cuando o después que ellos se hicieron del becerro de oro y pasó todo lo que pasó después. Dice, al día siguiente Moshe le dijo al pueblo, ustedes han sido culpables de un gran pecado, ¿de cuál? Del becerro de oro y además de llamarlo Yahweh, tomando el nombre del Eterno en vano. Sin embargo, voy a subir ahora a Yahweh, tal vez obtenga perdón para el pecado de ustedes. Moshe regresó a Yahweh y dijo, ay, este pueblo es culpable de gran pecado al hacerse una deidad de oro. Ahora, si tú perdonas su pecado, muy bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito, o sea, del libro de la vida. Pero Yahweh le dijo a Moisés, al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Ve ahora, mire lo que le dice, y conduce al pueblo a donde te dirige, a donde yo te dije. O sea, está bien, voy a dejar así por ti y llévalo a ese pueblo, al lugar donde ya te había dicho, o sea, Canaán. Pero mira lo que dice, mira, mi mensajero, o sea, como se ha traducido al español, ángel, irá delante de ti. Pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas. ¿Por qué? Por sus desobediencias, por sus pecados. Si se dan cuenta, el Eterno no los perdonó del todo. El Eterno fue Kippur. Les cubrió momentáneamente, pero de que se los va a cobrar, se los va a cobrar. Es más, un ejemplo bueno que ya me lo habían dado, pero vale la pena recordar, un ejemplo secular, es acerca de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, cuando a alguien no le alcanza para pagar algo, lo más común es usar una tarjeta de crédito para cubrir lo que no puede pagar. Y obviamente el dinero no es mío, es prestado. Y les aseguro que hasta que no pague lo que utilicé de esa tarjeta, no salgo de la deuda ganada en sí. Es igual como, por ejemplo, lo que pasaba con el pueblo hebreo. Entonces, teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos entonces replantearnos la pregunta: ¿en qué consiste
este día de la protección o expiación? ¿O qué se hacía en Yom Kippur? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que hacer un pause porque la vamos a aclarar en la próxima sección. Así de que hasta aquí esta parte.